Podcast Mis obras, parte 2. Datos claves. La frustración que vivo me conduce a plasmarla en el papel. Durante el periodo pasado, artículos que escribí habían sido publicados en la prensa local. Esa era toda mi experiencia en cuanto a escritura tenía, pero la frustración encontró desahogo en el papel y las páginas se fueron acumulando hasta que el primer manuscrito se digitó y se imprimió. Estaba alejado del acontecer político de mi país cuando recibí la oferta para representarlo como embajador. Alejarme de la frustración me pareció ideal, pues ésta incluso había contribuido al fin de mi matrimonio. Fui designado embajador en la República del Paraguay y me había vuelto a casar. Una cumbre de las Américas se llevaría a cabo y el trabajo a desarrollar era fenomenal, pues la guerra en El Salvador nos había ganado una muy mala imagen. Cambiarla era importante. Todo marchaba bien hasta que nuestro vicecanciller se involucra con la asistente del canciller de Honduras y esto casi acaba con el dictamen favorable que para El Salvador se había logrado. Agradable e ilustrativa es la permanencia en Paraguay, en donde comparto con un cuerpo diplomático de primer nivel. Conocí a casi todos los presidentes de América del Sur, cancilleres, y tuve la oportunidad de mejorar la imagen de nuestro país gracias a la Fundación Mangoré, que lleva el apellido del guitarrista clásico paraguayo Agustín Barrios Mangoré, quien escogió a nuestro El Salvador para vivir y en él se encuentran sus restos mortales. La actividad cultural desarrollada incluyó conciertos y la transmisión a nivel nacional de estos en todo el Paraguay. La embajada argentina cedió gratuitamente el teatro en su sede para uno de estos conciertos. A El Salvador entonces se le empieza a relacionar con la cultura y no con la guerra. En este viaje había llevado conmigo el escrito de mi primer libro, y al desarrollarse un evento de escritores en la capital Asunción, aproveché para que mi trabajo fuese revisado por una escritora y crítica argentina, quien observó mi trabajo y finalmente pienso que me dio el pase para pensar en ser escritor. Terminada mi misión en Paraguay, se me destina como embajador a la República de China en Taiwán, en donde me había graduado años atrás del colegio Fuxingán. Regresaba como embajador y presidía entonces el gobierno del presidente Li Tenghui, el primer presidente nativo de la isla que sucede a Chiang Ching-kuo, hijo del general Chiang Kai-shek. Los cambios que se habían dado en la isla desde mi estancia primera habían sido muchos y acelerados, y en su mayor parte eran por presiones de los Estados Unidos de Norteamérica. La polarización ideológica en el ámbito internacional entonces era fuerte en la isla, y embajadas como Sudáfrica, Arabia Saudita, Corea del Sur tenían sus embajadas en la República de China. De ese lado del mundo, su perspectiva es diferente. Tu mente se enriquece con muchos conocimientos.
Entre las labores importantes que creo haber logrado es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Sudáfrica. Esporádicamente visité El Salvador, por lo que permanecí sin contacto con la actividad partidaria local. En cambio, mi conocimiento sobre el ambiente geopolítico aumentó y me fue cautivando. Agradezco su atención para la segunda entrega del podcast Mis Obras. Estaremos pronto con la tercera entrega. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Podcast Mis Obras, parte 2. Datos claves. La frustración que vivo me conduce a plasmarla en el papel. Durante el periodo pasado, artículos que escribí habían sido publicados en la prensa local. Esa era toda mi experiencia en cuanto a escritura tenía, pero la frustración encontró desahogo